Vamos a dar inicio a la sesión solemne de incorporación como individuos de número de los ingenieros Rafael Isidro Quevedo Camacho y Joaquín Benítez Mar. Se informa, señor presidente, que hay quórum para comenzar el acto. Buenos días, se invita a los señores académicos, a los ingenieros Rafael Isidro Quevedo Camacho y Joaquín Benítez Maal y a los presentes a tomar asiento y a los que nos acompañan de manera virtual a apagar sus micrófonos y videos. Se va a dar inicio a la sesión solemne programada para el día de hoy, 23 de enero de 2024, con motivo de la incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de los ingenieros Rafael Isidro Quevedo Camacho y Joaquín Benítez Maal como individuos de número. Tiene la palabra el presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, académico José Ochoa Iturbe. Muy buenos días. Queremos invitar al académico Eduardo Burós, presidente de la Academia, que nos acompañe acá en el presidio, junto con el expresidente Gonzalo Morales. Se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, programada para el día de hoy. Académico secretario, sírvase leer el orden del día y hacer el seguimiento correspondiente. Orden del día. Apertura e instalación del acto por el académico José Ochoa Iturbe, presidente. Lectura del orden del día, académica Marianela Lafuente Sanguinetti, secretaria. Discurso de incorporación, el académico Rafael Isidro Quevedo Camacho. Contestación al discurso de incorporación por parte del académico Eduardo Burós Castillo. Investidura como académico del ingeniero Rafael Isidro Quevedo Camacho. Juramentación, entrega del diploma e imposición de la medalla como individuo de número de la academia. A cargo del académico José Ochoa Iturbe, presidente. Segunda parte del acto. Discurso de incorporación del académico Joaquín Benítez Maal. Contestación al discurso de incorporación por parte del académico Eduardo Burós Castillo. Investidura como académico del ingeniero Joaquín Benítez Maal. Juramentación, entrega del diploma e imposición de la medalla como individuo de número de la academia. Por el académico José Ochoa Iturbe, presidente. Palabras de bienvenida a los nuevos académicos. Académicos por el académico José Ochoa Iturbe, presidente. Participación del cumplimiento del orden del día por parte de la académica Marianela Lafuente Sanguinetti, secretaria accidental. Clausura del académico José Ochoa Iturbe, presidente. Discurso de incorporación académica como individuo de número por el académico Rafael Isidro Quevedo Camacho. Tiene la palabra el académico Rafael Isidro Quevedo Camacho. Se invita a los académicos Arnoldo Gabaldón y Sonia Bello a acompañar al académico Rafael Isidro Quevedo Camacho hasta el sitio de honor donde habrá de proferir su discurso de incorporación como individuo del número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Arte. Individuos de número, miembros correspondientes, miembros honorarios y asesores de las comisiones técnicas de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Señores presidentes, individuos de número y demás miembros de las academias nacionales que nos honran con su presencia en este acto. Señores rectores, vicerrectores, secretarios y decanos de las universidades nacionales. Distinguidos representantes de instituciones signatarias de convenios con nuestra academia, distinguido presidente y demás miembros de la Real Academia de Ingeniería del Reino de España, distinguidos representantes de organismos internacionales. Señores invitados especiales,
familiares y amigos, señoras y señores. Tengo el honor de venir nuevamente a este histórico palacio, en donde existió el convento de San Francisco, y en la etapa republicana fue sede de la Dirección General de Instrucción de la Universidad de Caracas y hoy Universidad Central de Venezuela, y asiento del Palacio de las Academias desde 1952. Declarado Monumento Nacional en 1965. Siento la emoción de pronunciar estas palabras desde el púlpito de su paraninfo, que fue puesto en servicio desde 1876 por iniciativa del presidente Guzmán Blanco y la creatividad del arquitecto Juan Hurtado Manrique. El 22 de septiembre del 2016 tuve la ocasión de presentar desde este mismo púlpito mi discurso de incorporación como miembro correspondiente nacional por el Estado Barinas, en cuya categoría he trabajado por la Academia cerca de 8 años de intensas actividades, asistido a sucesiones solemnes que se han celebrado y de las reuniones ampliadas de la Junta de Individuos de Número, de su jornada de reflexión y participado en el trabajo de las comisiones temáticas o especiales de agricultura, de educación superior y en la presidencia de la comisión editora, que se ocupa justamente de realizar mediante el boletín de la academia y la publicación de los libros que los académicos emiten, una de sus funciones emblemáticas, la gestión del conocimiento en el campo de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo. Hoy regreso para ocupar el sillón 31, a fin de cubrir el cargo vacante que dejó mi distinguido predecesor Mario Paparone Micale, un merideño de Santa Cruz de Mora, en pleno corazón de los Andes, ingeniero civil, graduado en la Universidad Central de Venezuela el año 1965, quien perfeccionó sus estudios con maestría y doctorado en el cálculo de estructuras, el concreto armado y el diseño de construcciones de altos edificios. El doctor Paparone Micale fue profesor de la Facultad de Ingeniería de la mencionada universidad, donde se desempeñó como jefe y director de la División de Estructuras del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales y profesor de posgrado en prediseño de edificios en la Universidad Simón Bolívar, así como profesor de proyectos estructurales de concreto armado de la Universidad Metropolitana, llegando a ejercer el cargo de decano de la Facultad de Ingeniería. El académico Paparone Micale dejó un importante legado para las nuevas generaciones de ingenieros, no solo en las obras desarrolladas, sino también en numerosos libros referentes al análisis experimental de estructuras, al dimensionamiento de altos edificios de concreto armado y diversos artículos arbitrados en revistas profesionales, nacionales e internacionales. Igualmente tuvo una importante participación gremial en 15 comisiones ad hoc del Colegio de Ingenieros de Venezuela y como secretario de la Comisión de Investigaciones de Obras Civiles y Urbanismo del CONICYT. Honor y gloria al académico Mario Paparone Micale. Es satisfactorio asistir a este acto presencial después de la larga pandemia que nos afectó y cambió muchos paradigmas en el funcionamiento de las instituciones. Aquí estamos con el acompañamiento de los distinguidos académicos, de familiares que están en nuestros más caros afectos, de mi esposa, algunos de mis hijos y nietos, hermanos y sobrinos,
y familiares afines que constituyen el círculo íntimo de nuestras vidas y de amigos con quienes he compartido muchos años de inquietudes, de alegría, de trabajo y de luchas por la civilidad de nuestro país y la gestión del conocimiento, a quienes agradezco su presencia y solidaridad. También me acompaña un colega, el doctor Joaquín Benítez Mahal, y su círculo más cercano, que junto conmigo se incorporan hoy como individuo de número en un proceso de sucesión que renueva con su talento la participación de sus miembros para que la Academia continúe su permanente actividad en la búsqueda de sus objetivos, que como lo establece la ley de su creación, son amplios para ejercer la rectoría en el campo de las ciencias, de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo. Es importante destacar que al cumplir el 25º aniversario de su creación, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat presenta un legado de muy significativas realizaciones. En sus 25 años se ha consolidado la organización de sus miembros y la realización de sus actividades en una vinculación coherente y estable que le ha permitido incorporar el talento humano de más elevado nivel y experiencia en el campo de la ingeniería que ha enriquecido su quehacer. La institución, por encima de la crisis pandémica, se ha fortalecido constituyendo una comunidad cuyos miembros, entre los 35 individuos de número, 15 correspondientes nacionales y 4 extranjeros, y 30 miembros honorarios, junto con los distinguidos comisionados, agrupados en 17 equipos temáticos, ha oscilado en cerca de 300 participantes. Solo el año antepasado se han realizado más de 250 reuniones de trabajo en sus 17 comisiones temáticas, que interaccionan con un promedio de 12 participantes. Se han discutido más de 150 temas, se han elaborado más de 60 documentos, se realizaron más de 100 conferencias sobre los 30 foros sobre temas diversos y algunos congresos emblemáticos en temas de la ingeniería, y se han emitido pronunciamientos y acuerdos sobre los grandes problemas nacionales, al igual que el año pasado, recién terminado, cuya intensidad ha estado marcada por el interés de ofrecer al país sus aportes como centro de encuentro de la inteligencia. La comisión editora se ha encargado de publicar en su revista científica técnica el Boletín de la Academia, en su edición trimestral, que ya va por los 61 números, en su formato digital, más de 150 artículos arbitrados, notas técnicas, el compendio de los trabajos de incorporación, reseñas históricas sobre vidas destacadas de nuestra profesión, reseñas de libros, pronunciamientos, los discursos de incorporación y sus respuestas, que constituyen un acervo sobre el pensamiento de nuestros académicos, y otros documentos en ediciones que están reconocidas tanto por el Índice de Revista Venezolana de Ciencia y Tecnología, REVENCIT, como por el Sistema de Información Regional en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, ATINDES, cuyos elevados estándares de exigencia en calidad editorial ha certificado el nivel de nuestro boletín, al cual se suman más de medio centenar de libros publicados bajo la editorial de la Academia sobre los más diversos temas de las distintas ramas de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo, que junto con los trabajos de incorporación constituyen un aporte bibliográfico que puede consultarse en línea con acceso universal. Esas 4 decenas de libros sobre
temas de ingeniería y arquitectura, urbanismo, publicado por sus académicos y cerca de otra decena, conjuntamente con otras academias, en la serie interacadémica y en conjunto con universidades, marcan un aporte significativo en la gestión del conocimiento, a lo cual cabe agregar otra cincuentena de libros presentados a los concursos, a los mejores libros, tanto de texto docente como del ejercicio de ingeniería en los premios anuales Juan Manuel Cajigal, Melchor Centeno Vallenilla y Vicente Marcano, que al honrar a estos ilustres colegas paradigmas en nuestra historia fundacional, ha permitido vincular a muchos profesionales y ofrecer a los colegas una tribuna calificada para someter al escrutinio su obra profesional y dar divulgación a sus escritos. Esa relación, por ser cuantitativa, nos permite por sí sola visualizar la riqueza conceptual de las actividades que a lo largo de un año se realizan. Pueden comprenderse mejor solo con citar las conferencias, presentaciones y talleres realizados en el último año, que por ser tan extensa, los invito a revisar nuestros boletines y el portal de la Internet. Y cito una lista de más de 150 como anexo al presente discurso. Y no menos importante, en el significado que tiene el accionar de sus miembros, ejemplificado con uno de nuestros académicos, el doctor José Luis López, quien ha recibido a lo largo de un año los premios Juan Manuel Cajigal y Vicente Marcano a los mejores libros en su categoría y el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, que llena de orgullo a nuestra corporación. Arquetipo de ese perfil son todos los académicos de nuestra institución. Cito estos hechos para rendir tributo a nuestra corporación, que a pesar de los difíciles avatares que al país le ha tocado vivir en este cuarto de siglo, la institución ha demostrado su solidez, su coherencia, su sostenibilidad, la elevada calidad de su talento humano y la continuidad de gestión y acción. Se ha posicionado por encima de la crisis, de la reciente pandemia y de las limitaciones financieras que no han sido obstáculo insalvable para mantener el ritmo de actividades que le permiten estar presente en la vida del país, participar en el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, publicar sus mensajes orientadores a tono con los objetivos y mandatos que le establece la ley de su creación y mantener el hilo de la continuidad administrativa e institucional, cuya presencia ya constituye un hito en la vida científica y tecnológica del país. El accionar de nuestra academia también se ha extendido a las relaciones internacionales. La terrible diáspora que ha sufrido nuestro país y que ha obligado a más de 7, casi cerca de 8 millones de venezolanos a migrar a casi todos los países, en todos los continentes de la Tierra, ha conllevado la salida de millones de profesionales universitarios, tal como lo citan los académicos Marianela Lafuente, Carlos Enatios, José Manuel Martínez y otros en sus libros sobre el tema, y donde la migración de ingenieros y arquitectos alcanza cientos de miles. Todo ello nos ha hecho mirar tal amenaza para el desarrollo nacional como una oportunidad para establecer núcleos de pensamiento en el exterior, como la creación de la Comisión de España, alrededor de la cual se han agrupado académicos y profesionales de gran estima y valor intelectual, para adelantar iniciativas que han conllevado la firma de un convenio de cooperación con la Real Academia de Ingeniería del Reino de España, que está rindiendo excelentes frutos como un puente entre nuestro país y Europa. Del mismo modo, gracias a las redes digitales, se han incorporado académicos que por razones de las circunstancias mencionadas se han establecido en otros países del mundo
y continúan su accionar por medios virtuales desde otras regiones y continentes. El convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, ha establecido un marco de trabajo con uno de los organismos de mayor historia y tradición en la cooperación técnica en el campo de la agricultura y la vida rural, con lo cual se han abierto perspectivas para un intercambio que seguramente fortalecerá el accionar de ambas instituciones en nuestro país, especialmente en aquellos campos asociados con la ingeniería, el hábitat, el urbanismo, tales como la ingeniería agronómica, la agrícola, la forestal, la agroalimentaria, del ambiente, agroindustrial, de desarrollo rural, zootécnica y tantas otras especialidades asociadas con las líneas prioritarias del IICA relacionadas con los campos de la biosocioeconomía, el desarrollo territorial, la vida rural, la integración regional, el cambio climático, los recursos naturales renovables, la gestión de riesgos productivos, la inocuidad de los alimentos, la documentación y la información y otras áreas en las cuales la experticia de este organismo internacional va acompañada de un banco de talentos humanos y de su acervo de conocimientos que enriquecen el intercambio entre ambas instituciones. En esta misma línea de cooperación se ubica la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, cuya oficina regional para América Latina y el Caribe se ubica en Santiago de Chile. Dispone de oficinas nacionales en los países, incluida Venezuela, carreras vinculadas con la agricultura y el desarrollo rural, como ingeniería de alimentos, agroindustrial, forestal, del ambiente y recursos naturales, agronomía, ingeniería de la producción animal y vegetal, y muchas otras relacionadas con tan estratégicas problemáticas de toda la humanidad relacionadas con la agricultura y la alimentación, pueden tener un sólido respaldo en esta organización, en sus sólidas fuentes documentales, como la Agrinteragris, en la realización de investigaciones conjuntas y en el apoyo de sus especialistas. La academia podría constituirse en un puente de facilitación para canalizar estos apoyos con los cuales las universidades pueden fortalecer su quehacer. En esta perspectiva, la academia tendrá que dirigir igualmente su mirada hacia la UNESCO, la Agencia de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la cual tiene un instituto especializado dedicado a la América Latina y el Caribe, cuya sede principal además está ubicada en la propia ciudad de Caracas. El Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, el IESAL, de la UNESCO, desde 1997, a partir de la transformación del Centro Regional CRESAL, que ya venía funcionando desde 1994. Este organismo, tal como lo indican sus estatutos de creación, tiene como objetivo la promoción y el desarrollo de la educación superior, su calidad, relevancia, pertinencia e inclusividad, para desarrollarla también con equidad. La academia podría buscar un mayor acercamiento con este instituto y negociar un convenio de cooperación que permita a ambas instituciones establecer una sinergia en su actuación para el tratamiento de los asuntos relacionados con la problemática que enfrenta la educación superior y las universidades venezolanas. En nuestro caso, en la enseñanza e investigación en los campos de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo. De esta manera se podrían establecer lazos de cooperación entre el personal especializado del IESAL, la Comisión de Educación Superior de la Academia, y apoyarse mutuamente en determinados procesos para adelantar programas de apoyo a las facultades y escuelas
de Ingeniería de nuestro país, con la ventaja de que la sede principal del IESAL, con su personal especializado, se encuentra en nuestra propia capital. Junto a estas organizaciones de cooperación internacional, viene funcionando desde hace más de un cuarto de siglo el Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural, el FRADIAR, un lugar de encuentro y una red de universidades agrarias, facultades de ciencias agrícolas e instituciones de capacitación que desde la última década del pasado siglo ha logrado reunir a sus líderes académicos para fomentar el intercambio de experiencias exitosas, facilitar el diálogo entre sus dirigentes, promover la integración y avanzar en los temas como el desarrollo curricular, los posgrados, la investigación en los campos de la agricultura y el desarrollo rural, la educación a distancia, los procesos de evaluación institucional y el mejoramiento de la calidad de la educación superior, y en fin, constituirse en una red de intercambio y de gestión del conocimiento que bien puede ser de utilidad en el efecto de multiplicar la cooperación académica. Una alianza estratégica de estas instituciones podría potenciar el alcance del apoyo que hoy día requieren las universidades venezolanas. Los convenios suscritos por nuestra academia con la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Metropolitana y otras prestigiosas instituciones nacionales de carácter de educación superior van orientados en este camino estratégico, empoderados para tratar de superar la profunda crisis que viene afectando desde el principio del presente siglo al sistema universitario nacional. En los pronunciamientos que nuestra academia ha formulado sobre este delicado tema se destaca, entre comillas, la larga crisis que azota el país, originada en el sistema político impuesto por el régimen actual, que agravada por la pandemia provocada por el COVID-19, ha producido un profundo y peligroso deterioro en la comunidad venezolana, de su calidad de vida y de la dinámica social del país, que se refleja en la situación de las universidades y en la literal destrucción de las instituciones y de la estructura productiva de la nación. Para superar esta dramática situación es importante tener en cuenta que el Estado y la sociedad venezolana deben garantizarle a los estudiantes la educación de calidad y pertinencia, asociada con los intereses de sus propios jóvenes en el ejercicio de su libertad, para que puedan, entre comillas, llegar a ser lo que quieran ser, según lo cita Maritain, de tal manera que logren sentir en el esfuerzo educativo la búsqueda de su propio destino y la adquisición de competencias fundamentales para llegar a ser una persona relacional en su vida social y ciudadana, adquirir una formación vocacional, una preparación para el trabajo, la posibilidad de asumir los riesgos e incertidumbres de la vida moderna en un ambiente de movilidad ocupacional y donde pueda disponer de las capacidades necesarias para realizar iniciativas innovadoras y adquirir a lo largo de sus carreras aptitudes, destrezas, habilidades y capacidades para desempeñar determinados oficios, para adquirir certificaciones intermedias que le permitan homologar su formación básica de una a otra universidad y disponer de salidas intermedias al mercado laboral, si así lo requieren las condiciones personales de cada uno, con las certificaciones que le faciliten su aceptación en el mundo del trabajo y donde la universidad le ofrezca la posibilidad de configurar un plan de estudios personalizado y flexible, adaptado a lo que consideran sus necesidades e intereses educativos. Perdón. Es igualmente necesario que el profesor disponga de las garantías necesarias o requeridas para ejercer su magisterio
no solo por el ejercicio de su libertad de cátedra, consagrado en nuestra propia Constitución y en la Ley de Universidades, sino también por el respeto a su carrera docente, a su dignidad personal, a un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades y vivir su vida familiar y social al margen de la pobreza, para poder centrar sus inquietudes en el pleno ejercicio de sus elevadas funciones educativas y dedicarle tiempo a la investigación, a la innovación, a la creatividad de sus elevadas actividades intelectuales, para que estudiantes y profesores gocen de los derechos humanos esenciales para desempeñarse con dignidad y decoro. En esta perspectiva, es también necesario que la universidad se enfrente a los nuevos paradigmas que el desarrollo de la ciencia y de la técnica han configurado en nuestro tiempo. La aparición de la inteligencia artificial, que no solo ha logrado avances en el uso del lenguaje y la búsqueda y organización de conocimientos, sino también de la solución de complejos problemas matemáticos y algoritmos de inteligencia regenerativa, que en muchos casos van más allá de las propias capacidades del cerebro humano. La robótica, la física cuántica, la nanotecnología, la neurociencia y el descubrimiento profundo de los secretos del cerebro humano, cuyos estudios avanzaron a partir de la década del cerebro en 1990. La revolución de las comunicaciones, de la Internet y el desarrollo exponencial del conocimiento plantean la necesidad de reenfocar los procesos educativos, los diseños curriculares, la formación en metodologías y capacidad para desarrollar el ingenio y la solución de problemas complejos, la capacidad de emprendimiento y adaptación a ambientes cambiantes y el vivir en permanente aprendizaje, así como reenfocar las actividades de investigación y la apertura de las universidades al entorno productivo, social y cultural, no solamente para imbricarse en el quehacer de la sociedad, sino también para encontrar nuevas fuentes de financiamiento y soporte para la vida universitaria y para sus actividades de investigación y extensión, orientadas a dar respuesta a los retos del desarrollo. No se trata de lograr, como lo tiene la Universidad de Harvard, un fondo de reserva de $56.000 millones, pero sí de encontrar caminos y soluciones, tanto en el nivel nacional como en el internacional, para fortalecer sus actividades. Un esfuerzo muy especial debe hacerse en el fortalecimiento de los posgrados, en sus niveles de diplomados, especialistas, magísteres y doctorados. Las universidades reconocidas por su nivel y calidad, como lo han sido las emblemáticas universidades autónomas venezolanas, pueden lograr la internacionalización de sus ofertas, tal como lo hacen las norteamericanas y europeas, constituyendo estos programas en fuente de ingresos en divisas, así como estrechar las relaciones culturales con los países, no solo mediante la recepción de estos estudiantes graduados, sino también con profesores visitantes. Estas iniciativas deberían ir acompañadas del fortalecimiento de la visión de redes de cooperación intra e interinstitucionales, de tal manera que se logre funcionar como un sistema interconectado entre los diversos centros de formación, investigación y desarrollo. Solo mediante la integración y la cooperación es posible abordar programas y proyectos complejos y de gran envergadura, que permitan ofrecer solución a grandes problemas nacionales e internacionales, mediante la organización de los talentos humanos, la disponibilidad de equipos y recursos financieros, el compartir la base de datos y el acceso a los centros de información y documentación del mundo, que le abren el camino a un trabajo más eficiente y amplio a nuestros investigadores.
En esta línea de acción también es un reto indispensable poner en acción el núcleo de decanos de ingeniería del país, que funcione como una red de cooperación interinstitucional y que permite igualmente adoptar en cada institución los avances logrados y consensuados en temas tanto relacionados con el desarrollo curricular como en investigación, los posgrados y técnicas y métodos pedagógicos. Todo ello debe servir igualmente para superar la generalizada iniciativa de algunas universidades experimentales intervenidas y controladas directamente por el Ministerio de Educación, que ofrecen carreras masificadas sin la debida rigurosidad profesional y diplomas de posgrado en maestrías y doctorados de manera expresa, entre comillas, sin ningún control de calidad, sin la rigurosidad académica de una formación profunda asociada a programas y proyectos de investigación, de innovación y de creación de nuevos conocimientos, que solo están sirviendo para una supuesta acreditación engañosa de títulos, que les sirve para acceder a cargos públicos o responsabilidades que no están en condiciones de cumplir con éxito y condenan al país al deterioro de las empresas e instituciones o programas productivos que los ponen a gestionar y exponen al recipiendario de los mismos a una frustración por incompetente. En el panorama que vive la educación venezolana, necesario es echarle una mirada muy atenta a la educación preparatoria, primaria y secundaria del país. Según la profesora Verónica Medina, la educación venezolana en general se enfrenta a 5 grandes retos relacionados con el estancamiento de la cobertura, el incremento del rezago escolar, el déficit de personal docente, de infraestructura, equipamiento y dotación, y el bajo nivel de aprendizaje de los alumnos. Según los datos del ENCOVI de la Universidad Católica de Andrés Bello, la asistencia escolar no llega al 70%, mientras que la población en edad escolar desde el año 2014, en vez de crecer, se ha reducido en cerca de 2 millones de niños y jóvenes por efecto de la diáspora, la pobreza, la desnutrición y otras razones. El rezago escolar se ha disparado a cerca del 50%, mientras que la migración y deserción de maestros y profesores ha hecho que el 55% sean nuevos reclutas para la docencia en situación de interinato, que no cuentan con el perfil profesional requerido y no han ingresado por concurso de méritos, con lo cual queda en entredicho la calidad de su nivel educativo. Mientras que se estima un déficit de 4.000 planteles y el 95% se encuentran en estado de deterioro, un 90% ha sido objeto de vandalismos, el 97% carece de internet y en general hay deficiencias de suministro de electricidad, agua potable y servicios sanitarios. Y en el plano del aprendizaje se ven comprometidas las competencias básicas de lectoescritura y razonamiento matemático debido a problemas de atención, de falta de concentración, deficiencias pedagógicas y a la inseguridad alimentaria que afecta a las familias. Tal situación no podría ser más grave. Se requiere, por lo tanto, enfrentar esta realidad con un sentido de emergencia, de urgencia y de prioridad. Esta tarea, que es un reto fundamental del Estado venezolano y de la sociedad, reclama el interés de todos los sectores. La academia, en su permanente preocupación por este tema, podría también dirigir la mirada a la búsqueda de un esfuerzo sinérgico con la organización del Convenio Andrés Bello, cuya experticia, grado de compromiso con estos niveles educativos y avances logrados en los 14 países de América Latina, el Caribe e Iberoamérica que lo suscriben, podría impulsar los apoyos a nivel internacional para fortalecer las acciones que permitan crear condiciones para superar esta crisis.
En general, es necesario establecer puentes de cooperación internacionales, crear programas y formular proyectos conectados a redes internacionales de investigación y desarrollo, facilitar al profesorado su vinculación con institutos y universidades de otros países, con los cuales fortalecer su accionar, ubicar en el exterior a los miles de profesores que han emigrado para establecer con ellos una red de intercambio y de cooperación que los vincule por las redes virtuales a sus anteriores actividades y puedan participar en la docencia mediante los métodos de la educación a distancia. Del mismo modo, es recomendable formular proyectos que puedan lograr financiamiento de organismos multilaterales, de instituciones y fundaciones que apoyen la educación. Tal como lo destacan los académicos Gonzalo Morales y Manuel Torres Parra en sus trabajos, el tiempo en que vivimos está asignado por la globalización y la cooperación internacional mediante múltiples organismos multilaterales, que bajo el paraguas de las Naciones Unidas, de organizaciones continentales y regionales, realizan múltiples funciones de fortalecimiento con sus países miembros, en los campos de la cultura, de la economía, el desarrollo de la política, de la defensa, de la seguridad, en los campos de la cultura y en general en el aseguramiento de la paz, de la justicia y el imperio del derecho internacional. Los países y sus instituciones no pueden escapar de estos escenarios o de lo contrario corren el riesgo de aislarse. Pueden alcanzar muchas ventajas de la apertura, de la integración, del comercio internacional y del intercambio, abriéndose a todas las alternativas y posibilidades de un mundo globalizado. En la hora actual, necesario es llamar la atención para afirmar y defender los valores históricos de la civilización occidental frente al nihilismo y la pérdida de fe y de convicciones que amenazan los valores y principios esenciales del humanismo. La erupción del terrorismo, de la drogadicción y con ella del narcotráfico, de la corrupción administrativa y social, la anarquía, los estados fallidos, las guerras y otros males ponen en peligro y en riesgo grave la vida y la organización social. Nuestra civilización ha permitido construir una cultura de tolerancia, de libertad, de convivencia pacífica, de educación avanzada, en igualdad de oportunidades para todos, de promoción de los derechos de la mujer, de la familia como núcleo esencial de la sociedad, de pluralismo y tolerancia religiosa, valores éticos y los estéticos en el campo de las artes y la prevalencia de la inteligencia y de la razón en la búsqueda permanente de la paz, el bien, la verdad, la libertad y la justicia. Al mirar el futuro de la humanidad, debemos adoptar el compromiso y una actitud firme y activa en la defensa y promoción de tan caros balances civilizatorios. No puedo dejar esta tribuna sin destacar la semana tan especial en la cual se realiza esta sesión solemne, puesto que hace ya 66 años se produjeron cambios estratégicos en la vida de la nación con la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Con el 23 de enero de 1958 no solo cayó un régimen oprobioso con sus cargas de asesinatos por razones políticas, de presos por defender la libre expresión del pensamiento, de brutalidad policial, de represión de las manifestaciones públicas, de ilegalización de los partidos políticos, inhabilitación de sus dirigentes, el exilio y el ostracismo para otros y de atraso social y educativo en un país donde todavía el analfabetismo, las enfermedades infectocontagiosas, la falta de suficientes escuelas y liceos para ofrecer oportunidades de estudio y el funcionamiento precario
de apenas 4 universidades públicas, la censura de la prensa y de la radio y otras medidas represivas hacían del país presa de la ignorancia, del atraso y la falta de libertades y oportunidades de progreso. Ese 23 de enero surgió una primavera de libertades, facilitó el surgimiento de las organizaciones sociales y políticas. Junto con los partidos, también se fortalecieron los sindicatos y sus federaciones y confederaciones, las sociedades intermedias de carácter cultural, científico, económico y productivo, así como se organizaron y florecieron los sindicatos de trabajadores. También los empresarios consolidaron sus cámaras de industrias, comercios, financieras y de valores, las comunidades, sus asociaciones de vecinos, los estudiantes, sus centros y federaciones, las asociaciones civiles, culturales, deportivas y organizaciones no gubernamentales. Y florecieron las iniciativas en todos los órdenes de la vida nacional. Junto con una nueva constitución que garantizó el Estado social de derecho y de justicia, la separación e independencia de los poderes públicos, la independencia y estabilidad del Poder Judicial, los derechos humanos y la organización del Estado como una democracia representativa que permitió la alternabilidad en el ejercicio del poder y la inversión de la riqueza petrolera en obras y programas de desarrollo nacional. Se logró avanzar en el mejoramiento de la calidad de la vida del venezolano para colocarlo a fines del siglo XX como un ciudadano de primera, con índices de desarrollo humano en el camino de un país desarrollado. El venezolano, con su espíritu crítico, en ese periodo, logró abrir la ventana del siglo XXI con la esperanza de un futuro mejor para todos, en un país que liderizaba el desarrollo de América Latina y garantizaba uno de los más altos ingresos por persona del mundo. Gracias a esos 40 años de democracia plena y desarrollo sostenido, que nos permitió consolidar un país bien dotado, Venezuela ha podido resistir este primer cuarto del siglo XXI de oportunidades perdidas, de la riqueza nacional malbaratada e impunemente sustraída por quienes deberían ser los administradores de los bienes que son propiedad de los venezolanos, de destrucción del aparato productivo, de la forzada diáspora que ya se acerca o sobrepasa los 8 millones de venezolanos, entre quienes se nos fueron más de 2,5 millones de profesionales, de empresarios, de emprendedores y nuestra juventud más calificada. Hacer un inventario de las pérdidas que en todos los órdenes de la vida nacional han ocurrido en los 25 años que están por terminar, nos llevaría un tiempo incalculable, que muchos estudiosos lo han divulgado y sirven para demostrar los sistemas de gobierno que deben ser superados. Los venezolanos de hoy, a pesar de la pobreza, del sufrimiento y las dificultades vividas, han tenido demostraciones de coraje y valentía y han expresado públicamente sus convicciones y preferencias. Ellos nos animan a renovar nuestra esperanza en un futuro mejor. Cuando hayamos recuperado la democracia plena y las condiciones de vida y convivencia que nuestra propia Constitución Nacional establece, para que nuestros hijos y nietos puedan afirmar, parodiando aquella balada de Leoncio Martínez en la cárcel de la Rotunda, quién sabe si para entonces, más allá del año 2000, esté alumbrando libertades el claro sol de mi país. Muchas gracias.
Discurso de contestación del académico Eduardo Burós Castillo al discurso de incorporación del académico Rafael Isidro Quevedo Camacho. Tiene la palabra el académico Eduardo Burós Castillo. Distinguidas autoridades de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat y las Academias Nacionales y la Academia de Mérida presentes en este acto solemne. Ilustres autoridades de las universidades nacionales que nos honran con su compañía. Señores académicos, individuos de número, miembros correspondientes, miembros honorarios de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Señores académicos de las Academias Nacionales y de la Academia de Mérida. Dignos representantes de instituciones y gremios del sector privado que nos distinguen con su asistencia, señores profesores de las universidades nacionales, señores comisionados de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, apreciados colegas y condiscípulos de la promoción Álvaro Martínez Lázaro, de ingenieros agrónomos de la Universidad Central de Venezuela, señora Nálide Quevedo, hijos, nietos y demás familiares y amigos del académico Rafael Isidro Quevedo Camacho. Señoras y señores, es un compromiso que me honra y que agradezco profundamente haber sido designado por la Junta de Individuos de Número para disertar sobre el discurso de incorporación académica del distinguido ingeniero doctor Rafael Isidro Quevedo Camacho. El acto de incorporación de un académico constituye una de las sesiones solemnes de la Academia y exige una dignidad y riguroso protocolo propio de la ceremonia que significa. Sin embargo, voy a comenzar estas palabras con un breve recorrido de la larga amistad que nos une y dando gracias a los amigos y colegas de la promoción Álvaro Martínez Lázaro que han hecho posible que sus miembros hace muchísimos años dejáramos de ser condiscípulos para constituirnos en amigos entrañables. Creo que todos reconocemos la labor infatigable de nuestra querida y respetada colega Alice Mercedes García, que hoy nos acompaña por transformar, mantener y fortalecer esa unión. En efecto, Rafael Isidro Quevedo Camacho es miembro de la cohorte 1961-1966 que cursó estudios de ingeniería agronómica en la Universidad Central de Venezuela. Aquellos fueron años convulsos, donde ser dirigente estudiantil de alguna de las corrientes políticas exigía una formación intelectual rigurosa para enfrentar los debates que tenían lugar en el seno de la facultad. Debates que no solo eran entre alumnos de agronomía, sino que en muchas ocasiones ocurrían en compañía de dirigentes nacionales de envergadura. Del mismo modo, lo era no alinearse con las pasiones políticas del momento. Ello demandaba amplitud y respeto a las ideas en boga, pero también alcanzar el reconocimiento de quien mantiene esa posición, lo hacía respaldado sobre una base de comportamiento académico universitario que lo respaldaba. En grupos semejantes nos correspondió el transcurrir de esos años universitarios. Como los buenos guisos que requieren tiempo y fuego lento, las posiciones estudiantiles fueron convergiendo a una comunidad de ideas y compromisos que nos han unido sin distinción alguna en los 57 años que distan de la fecha en que prestamos juramento en el aula magna. En las ceremonias que correspondían a la solemnidad de la graduación, hicimos público un compromiso que hemos honrado, respetado y recordado en las fechas aniversarias de nuestra promoción. Ambos hemos pronunciado discursos alusivos a ese compromiso en los actos que son propios para recordar esas fechas. A Rafael Isidro le correspondió el del cincuentenario, mientras que yo tuve la honra de pronunciarlo en los 20 años. Al graduarnos, hicimos fe de reunirnos, sin aviso ni convocatoria, el sábado siguiente al Día de las Madres, que fue la fecha de nuestra graduación, y así sistemáticamente nos vimos y comenzamos a intercambiar experiencias profesionales y a vincularlo con el común denominador de nuestros profesores y costumbres estudiantiles. Como grupo nos enorgullecía la exitosa carrera que en el ámbito educativo y de investigación iba labrando Rafael Isidro. Cuando fue designado a un alto cargo gubernamental, nos congratulamos porque sabíamos de sus capacidades y de la buena labor que iba a realizar. Como anécdota,
Fue la única ocasión donde tuvimos interacción profesional y me correspondió la ingrata tarea como asesor de la Oficina Central de Presupuesto de tener que ajustar de común acuerdo el presupuesto presentado por el Ministerio de Agricultura y Cría, precisamente representado por su viceministro Quevedo. Desde el momento en que se me entregó en la academia la responsabilidad de dirigir la Comisión de Agricultura, no dudé en invitar a Rafael Isidro a que me acompañara como vicepresidente. Era la persona más adecuada por su desempeño universitario y su experiencia de gestor público. Tal como lo relató en su discurso, su carrera y contribución a la académica han rendido valiosísimos frutos que lo hacen merecedor de todos los logros en la corporación. Una vida no es posible condensarla en tan breve espacio, pero he querido transmitir a ustedes algunas vivencias resaltantes de nuestra larga amistad. Corresponde considerar su enjundioso trabajo y su aleccionador discurso de incorporación. Las ideas centrales que despegan sus palabras escritas y orales son la investigación, la integración y la cooperación entre las naciones constituyen un imperativo del siglo XXI. La academia es una institución cuyos méritos determinan su inserción en el concierto de la diplomacia científica mundial. La diplomacia ha superado los marcos geopolíticos que constituían su esencia para concurrir como portavoz de los países al inmenso volumen de relaciones que han desarrollado la población mundial gracias a los adelantos de la tecnología. Justamente de esto trata el trabajo de incorporación del académico Rafael Isidro Quevedo. En él, siguiendo una secuencia cronológica, nos narra con precisión cómo al término de los eventos separatistas se fueron levantando barreras en el espacio continental hispanoamericano y el largo proceso ocurrido para restablecer dominios comunes de interacción, aprendizaje, transmisión de conocimiento, intercambio de experiencias en el área particular de las ciencias y la tecnología agrícola y en el espacio limitado del inmenso territorio hispanoamericano, la región andina. Como en la mayoría de los grandes temas inherentes a nuestra historia, en su discurso alude a la tradición común donde, pese a las enormes distancias y difíciles recorridos, la ciencia y la tecnología se iba desarrollando en los grandes centros de pensamiento de Hispanoamérica. Escolástica, ciertamente. No es casual que al púlpito de oradores de esta ilustre paraninfo lo orle la figura de Santo Tomás de Aquino. Pero hay que destacar que la subordinación a la fe no abandonaba la razón ni ésta al juicio lógico. Además, España, y por ende Hispanoamérica, incorporó el pensamiento helenístico, judaico y árabe por múltiples vías, destacándose las lecciones de Averroes. La ruptura entre la monarquía absoluta y la propuesta política liberal y republicana, nacida de la Ilustración, dio origen a la fragmentación de la unidad institucional de Hispanoamérica. Pero como lo relata el autor, la reconstrucción de la unión bajo múltiples modelos políticos estuvo presente desde el mismo momento del inicio de la andadura de las viejas provincias, ahora como repúblicas independientes. Su exhaustiva investigación hilvana los procesos asertivos unos y fallidos otros, mediante los cuales se intentó la integración total o parcial de las diversas naciones resultado del proceso político ocurrido en Hispanoamérica. Fundamentalmente fue durante la segunda mitad del siglo XX cuando se desenvolvió un proceso de integración moderno entre los países establecidos a lo largo de la cordillera que articula de norte a sur el subcontinente suramericano. Los hitos sucesivos del Acuerdo de Cartagena, el Pacto Andino, el Acuerdo de Trujillo y la Comunidad Andina de Naciones constituyen resultados tangibles de ese proceso de integración y fueron el marco bajo el cual se ensamblaron una serie de acciones que culminaron con la constitución del Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración de Educación Agropecuaria y Rural, FRADIAR. FRADIAR es una organización particular del sistema global de integración que atiende a un asunto específico,
pero tal como el académico Quevedo lo narró en su discurso, los académicos Gonzalo Morales y Manuel Torres Parra han advertido que el tiempo en que vivimos está signado por la globalización y la cooperación internacional. La conjunción de la experiencia del fraguear y la amplitud de la globalización determinan la propuesta de diplomacia científica subyacente en el trabajo y discurso que se comenta. El trabajo enriquece la política de desarrollo de la academia al abrir la puerta a la consideración de la diplomacia científica como una tarea que puede y debe asumir para evitar el riesgo de aislarse y con ello reducir sus potencialidades y debilitar sus expectativas de progreso. Progreso que es inherente al desenvolvimiento de la nación, entendida esta como la comunidad de venezolanos en nuestro territorio o en cualquier otro lugar donde haya sido acogida. Nos dice el académico Quevedo, es tiempo de buscar y fortalecer los mecanismos de integración, de aprovechar las oportunidades y beneficios que se derivan de la cooperación, los convenios internacionales y los aprovechamientos de los mecanismos de asistencia multilateral. Venezuela y sus instituciones pueden alcanzar muchas ventajas de la apertura, de la integración, del comercio internacional, del intercambio, abriéndose a todas las alternativas y posibilidades de un mundo globalizado. Accionar a todas las actividades de la agricultura y la vida rural y progresivamente una labor diplomática de apoyo a los gobiernos en temas relacionados con la agricultura y el medio rural. Ante estas circunstancias, las autoridades de la institución fueron promoviendo eventos que relacionaran a los organismos universitarios de docencia e investigación en ciencias agrícolas para irles transfiriendo, siquiera parcialmente, tareas inherentes a su misión de educación e investigación. El trabajo recoge con acuciosidad ese proceso y hace notar la importancia de las conferencias internacionales de educación superior en ciencias agrícolas para la región andina y describe cómo luego de 3 conferencias en 1999 se alcanzó mediante un acuerdo unánime el consenso necesario para la creación del Foro Andino Permanente para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural en la región andina. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Nos recuerda un viejísimo refrán. Las complejas jornadas posteriores a la aprobación de la concreción del primer foro son consignadas en el trabajo. Es menester hacer un alto en esta narración para testimoniar el valor histórico de esta relación de primera mano que podrán consultar años más tarde los estudiosos de la educación superior en la agricultura para comprender los procesos antecedentes que dieron lugar a sus propias realidades. Es importante este paréntesis porque el trabajo de incorporación que estamos interpretando es más que la presentación de un organismo de internacionalización de la educación superior, más que la presentación de una asamblea de expertos de alto nivel en ciencias agrícolas, que sin lugar a duda son valores característicos del estudio. Y ello es necesario destacarlo, la descripción de un proceso significativo de diplomacia científica, una de las corrientes de la diplomacia del siglo XXI que nos concierne como institución académica. Insistimos en que esta es la gran lección que derivamos del trabajo de incorporación que nos ha correspondido contestar. En el año 2003, la 4ª conferencia tomó el nombre de la institución acordada, pero mantuvo la numeración de las conferencias. En consecuencia, el 4º Foro Regional Andino Permanente para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural de la región andina. En 2006, la 7ª reunión internacional del FRADIAR se aprobó la creación de la Federación Andina de Asociaciones de Ciencias Agrícolas y Afines, FAESCA, y se sancionaron los estatutos para su funcionamiento.
Ello permitió darle un piso jurídico a la vinculación de las asociaciones y núcleos de decanos de ciencias agropecuarias en los países de la región andina a través de una federación que los agrupara, a la vez que se reconoció al FRIDEAR como el mecanismo regional para la integración y el diálogo en la educación agropecuaria rural. El trabajo registra con especificidad las decisiones, acuerdos, materias consideradas, temas diferidos y otros asuntos tratados, tanto en la 14 reunión internacional del FRIDEAR y 8ª asamblea de la FAESCA, realizada en 2018 en la ciudad de Cúcuta, Colombia. A partir de la detallada relación de los resultados alcanzados en cada una de las reuniones efectuadas y mediante una aproximación heurística, el trabajo concluye con una serie de recomendaciones para mejorar e incrementar la cooperación e integración en ciencias agropecuarias en la región andina. Previo a ello se destaca el éxito alcanzado al superar el aislamiento de las instituciones de educación superior en ciencias agrícolas. En opinión del autor, estos buenos resultados deben ampliarse para confirmar una red internacional de intercambio permanente de información y comunicación, constituir equipos interinstitucionales y entre países para realizar proyectos de investigación concertados, lograr el intercambio de estudiantes y profesores y su movilidad en pasantías o cursos de posgrado. Lograr la experticia en el proceso de levantamiento de fondos, de modo de disminuir la cultura de dependencia de las asignaciones presupuestarias públicas. Desarrollar las habilidades financieras que permitan integrar becas, instrumentar becas estudiantiles, años sabáticos o pasantías postdoctorales, asistencia a eventos científicos de profesores, seminarios, talleres de capacitación en los temas estratégicos, publicación de libros, del boletín informativo y de una página web robusta. Para superar estas limitaciones, el autor hace una prolija enumeración de acciones administrativas e institucionales que deberían ser objeto de acuerdo y concertación por las partes, advirtiendo con cierta prevención sobre la acendrada tradición de vida intramural de muchas universidades hispanoamericanas que tienden a conjurar las políticas de apertura e integración que deben regir la diplomacia científica académica. Demanda el académico Quevedo la superación de anacronismos intramurales, de ciencia cerrada, caracterizada por la falta de transparencia, colaboración y accesibilidad de la divulgación en prestigiosas revistas científicas, pero de acceso complejo y costoso. Reclama una política de cooperación internacional focalizada en el fin deseado de una mejor educación para una mejor agricultura, para el bienestar de las naciones. La ciencia y la tecnología abierta es uno de los valores de la academia que nos hizo concienciar el académico Quevedo al exponer los logros de la academia en sus 25 años de existencia. Un valor del que nuestras comisiones muestran día a día con sus múltiples actividades formativas y divulgativas y que se constata en el legado de nuestras publicaciones, informes y trabajos de incorporación. Celebramos esta significativa alusión al desempeño de la academia que se ha expresado en el discurso que acabamos de oír. En el proceso de estructuración del FRADIAR aparecen los intercambios de los decanos de las facultades de ciencias agrícolas de cada uno de los diversos países. Este tipo de reciprocidades de orden nacional suelen agruparse dentro de lo que se entiende como relaciones institucionales, pero que demandan de los representantes de las organizaciones convocadas habilidades diplomáticas para lograr los objetivos de intercambio y cooperación. La academia recibió el mandato de colaborar con las instituciones responsables de la formación de ingenieros, arquitectos y urbanistas, pero recíprocamente no hay una disposición estatutaria
que establezca a esas instituciones, siquiera sea como conveniencia, que consulten o soliciten colaboración a la academia. Consecuentemente, es necesaria una tarea de diplomacia académica para establecer los acuerdos necesarios para fijar los intercambios y aportes entre ambas organizaciones, entre ambas categorías de instituciones. La academia lo comprendió así y se propuso alcanzar acuerdos de cooperación con los centros de formación de las carreras que acoge nuestra corporación. En la actualidad se han logrado estos convenios con 5 universidades nacionales y una internacional, y se continúa con el esfuerzo. También la academia comprendió que debía relacionarse con instituciones similares en el concierto de las naciones y promovió la integración interacadémica iberoamericana, tarea en la que sigue comprometida en compañía de la Real Academia de Ingeniería de España. La diáspora estimuló a la academia a desarrollar un programa que ofreciese oportunidades al éxodo de ingenieros, de modo que continuase aportando sus conocimientos al país, no fuese absorbido por las actividades del país de acogida, que sintieran la fortaleza de la comunidad profesional y que pudiese intercambiar conocimientos con sus pares radicados en Venezuela. La academia abrió un espectro suficientemente amplio de modos de instrumentar estas relaciones con la diáspora. Un informe elaborado por los distinguidos académicos Carlos Genatios y María Elena Lafuente planteó un modelo basado en redes y en el desarrollo de proyectos útiles a las necesidades reconocidas en Venezuela. Las redes son uno de los instrumentos considerados más útiles para el ejercicio de la diplomacia académica, dado que, como lo señala Ana Elorza, los temas de interés suelen tener un propósito común que establece una dimensión muy fuerte de colaboración entre las partes interesadas. Este modelo ha generado resultados exitosos en la formación de profesionales y divulgación de enfoques y análisis novedosos para atender riesgos sísmicos e hidrodinámicos. El siguiente enfoque fue la permanente recepción de información proveniente de centros universitarios donde laborasen profesores o incluso académicos venezolanos. El flujo de información recibida ha sido consistente. El tercer modelo fue una embajada científica y tecnológica en los términos de una moderna estructura de diplomacia académica. No es el caso disertar sobre diplomacia académica, sino recibir la lección que nos proporciona el trabajo del académico Quevedo para desarrollar sobre bases sólidas el abordaje empírico que asumió la academia con iniciativas propias, utilizando el principio de la filosofía de la ingeniería. Frente a un problema, dispongámonos a encontrar una solución, y si estas son múltiples, entonces instrumentémoslas y comparemos. Por suerte, los estudiosos de esta nueva tarea diplomática nos permite reconocer que los enfoques seguidos fueron apropiados y cuentan con respaldo de investigaciones previas. La diplomacia académica es un proceso de vanguardia que está ocurriendo motivado por la intensidad de las comunicaciones globales, por las nuevas tecnologías forzadas a un desarrollo acelerado como consecuencia de la pandemia, por cada vez más nueva disminución de la barrera idiomática, por las novedades que aporta cada día al desarrollo de la inteligencia artificial. La Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat es pionera de este proceso y no debe decaer en su desarrollo, sino que por el contrario debe fortalecerlo, estudiarlo, comprenderlo y divulgarlo. La diáspora debe ser un acicate permanente. Las dinámicas de globalización unifican intereses de pobladores de muy diferentes partes del mundo. Por ello, es tan importante el examen periódico de las megatendencias y de las tendencias globales. Las listas son variadas, pero las coincidencias de algunos temas son significativos.
La academia está pendiente del examen de esas megatendencias. Buena parte de ellas tienen importantes compromisos de ingeniería y más aún, muchas requieren de diplomacia científica y tecnológica para anticipar el conocimiento necesario para tales fines. Precisamente esa es la tarea del FRIDEAR en el campo de la ciencia y tecnología agrícola. A modo de ejemplo, se resalta una lista que propone un alto gerente de una de las más importantes empresas energéticas iberoamericanas. La lista advierte suficientemente sobre la importancia de la diplomacia académica por desarrollar. Uno de los instrumentos que pueden desplegar las embajadas académicas son los observatorios científicos y tecnológicos que sistematicen y difundan los alcances que están ocurriendo en el área de captación de conocimiento. La diplomacia académica cumple, además de la importante labor de evitar la exclusión, puesto que la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo no están apartadas de los cambios tecnológicos, políticos, corrientes de pensamiento, novedades artísticas, políticas financieras, etc. El aleccionador discurso del académico Quevedo destaca la singular concurrencia que en su acto de incorporación, el aleccionador discurso del académico Quevedo destaca la singular concurrencia de que su acto de incorporación ocurra en la ocasión de alcanzar la academia un cuarto de siglo de haber sido fundada. Ha querido aprovechar la feliz coincidencia para dedicar unas palabras enaltecedoras y de justo tributo a nuestra corporación. Nos conmueven esas palabras que todos los presentes compartimos. En este año memorable debe ser enaltecido con actividades relevantes con la dignidad y grandeza que merece la fecha, tal como lo señaló en su discurso. Es momento de reconocer los logros alcanzados, de hacer conocer los significativos aportes habidos a la nación y las contribuciones al acervo de conocimientos en los diferentes campos de la ingeniería, la arquitectura, el urbanismo y la geografía física. Es posible que podamos exhibir esas contribuciones en el centro de documentación en el cual trabaja denodadamente la Comisión de Geomática y Documentación. Los premios de la Academia deben otorgarse este año con la aserción de calidad que han adquirido y la solemnidad que le es inherente. El académico Quevedo expresó el merecido reconocimiento a los académicos fundadores vivos y fallecidos y a la contribución que han brindado al elogioso desempeño de la corporación. Los sucesivos ocupantes de los sillones, donde la grata presencia de colegas femeninos está ocupando el sitial que le corresponde en una profesión que se enorgullece de no haber hecho diferencias de género. Los fundadores, en cumplimiento de lo estatuido en la ley de creación, honraron merecidamente a colegas de brillantes trayectorias y esa voluntad la han mantenido sus sucesores. Así, cada año son incorporados con investidura de miembros honorarios dignísimos colegas que enaltecen a la corporación con sus méritos. La academia, en los términos de diplomacia científica y tecnológica a que se refiere el académico Quevedo en su trabajo, apenas ha iniciado su tránsito internacional y es meritorio el éxito alcanzado en el proceso de inserción en el espacio académico de las ingenierías en España. Allí está demostrando nuestra voluntad de sumarnos a la conformación de la Asociación Panibérica de Academias de Ingeniería. La academia cumple 25 años, pero la actuación académica de los ingenieros se remonta a la creación de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Durante este memorable año debemos recordar a los pioneros en los avatares académicos. Avatares que son
que con la humildad de la experiencia y los años debemos asumir para la academia, para continuar su adecuación a los tiempos, se dispone a arrogarse el reto de asimilar los cambios tecnológicos profundos que potencian a la ingeniería como el instrumento de desarrollo de otras ciencias como las de la salud, la gerencia, las finanzas, el comercio nacional e internacional, la logística, la agrotecnología, la genética y numerosas áreas absolutamente novedosas. Por eso el académico Quevedo hace alusión a la misión de FRIDEAR, que es una particular misión y visión de la ingeniería y de sus cánones y principios fundamentales. Por eso es necesario fortalecer la enseñanza de los fundamentos en historia de la ingeniería, tal como se ha propuesto en la academia y donde este año se culminará la revisión y reedición de un libro del distinguido académico Edilberto Guevara, que trata sobre la introducción a la ingeniería, y otro que se ha preparado para poner en valor el programa para el diseño de la Cátedra de Historia de la Ingeniería. Al hacer referencia el académico Quevedo en su discurso al legado del 23 de enero de 1958, compromete a la academia a asumir el reto de sustentar y fortalecer el proceso de recuperación de Venezuela, de su agricultura, de sus industrias, de sus recursos energéticos, de sus servicios públicos, de sus ciudades y pueblos, de sus comunicaciones y telecomunicaciones, en fin, de su bienestar. La academia ya está dando esa respuesta. El punto de partida es la visión prospectiva de Venezuela en algún momento en el futuro. Ese momento cronológico elegido fue el año 2050. En él están presentes las miradas de muchos académicos y comisionados coordinados por la Comisión de Venezuela más 30. Académico Quevedo, ilustre panel que engalana este acto solemne, sintetizar y responder a las lecciones del trabajo y discurso de incorporación, sutiles unas y contundentes otras, ha sido un honor que, como lo señalé al principio de estas palabras, agradezco con humildad. Su sapiencia y capacidad rectora brillarán en una comunidad unida en la voluntad de ser útil, en libertad de ideas y de convicción de aportar lo mejor de sí misma para el desarrollo y bienestar de nuestro territorio y nuestra nación. Nuestros grandes héroes civiles nos legaron compromisos ineludibles que usted ha demostrado como concretarlos en acciones capaces de brindarnos un futuro satisfactorio, productivo, útil y de grata convivencia. Oigamos las voces de José María Vargas, exhortando a los intelectuales coetáneos a trabajar por el provecho del país. Una institución como esta sociedad, se refería a la Sociedad Económica de Amigos del País, cuyo objeto todo es siempre el bien privado y público, procurando ya dar extensión y mejoras a la educación, ya el fomento a la agricultura, comercio y artes, invita naturalmente a todos los hombres de corazón bendecido y a cuantos conocen en su propio interés a cooperar con sus ideas y esfuerzos el bien comunal. En ningún ciudadano de probidad e industria deja de tener parte. Es decir, es una convocatoria muy clara a formar la sociedad, un vínculo entre los hombres que pueden aportar ideas sustantivas para el desarrollo del país.
Y Juan Germán Rocio hace notar que esa actividad no se puede hacer sino en sociedad. Dice Juan Germán Rocio, dado la razón y enriquecimiento con el precioso caudal de la libertad, el hombre, ya multiplicando en su especie, no habría contentado con su estado solitario. Aún su individualidad soberana nada tuviese que temer. Habría buscado siempre la conquista de sus semejantes. Sus inclinaciones sociales no le permiten, sin mucha dificultad, abstenerse de esta forma. Justas palabras que resumen el ideal de unión, de trabajo, de uso apropiado de conocimientos, de bien común, de libertad de ideas, de intercambio productivo que nos envuelven con la misma esperanza hilada en los aires límpidos de los llanos y de las montañas andinas, terruño venezolanísimo del académico Rafael Isidro Quevedo. Muchas gracias. Juramentación del académico Rafael Isidro Quevedo Camacho como individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Tiene la palabra el académico presidente José Ochoa Iturbe para tomar el juramento. Invito al académico Rafael Isidro Quevedo Camacho a tomar el juramento. Académico Rafael Isidro Quevedo Camacho, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat? ¡Juro! Si así lo hiciere, que Dios, la patria y la Academia os lo premien, y si no, que os lo demande. La medalla y el diploma que le son entregados son símbolo de su investidura y constancia de su incorporación como individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La medalla es su distinción como académico e insignia de uso obligatorio en todos los actos protocolares y solemnes de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat y de las otras academias. En primer lugar, agradecerles a todos la asistencia, a los académicos de otras academias y de la nuestra, individuos de número de esas academias, autoridades universitarias, familiares y amigos del doctor Quevedo y de Joaquín Benítez. Unas breves palabras de bienvenida a la academia. En primer lugar, al doctor Rafael Isidro Quevedo. Hoy cumplimos en este bello paraninfo del Palacio de las Academias con un acto formal de la incorporación de un ilustre barinés como individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Ingeniero agrónomo de profesión y con una destacada y meritoria trayectoria, tanto profesional como pública, como bien lo ha presentado el académico Eduardo Gros. De particular importancia es su actuación como docente, que lo llevó a culminar su trayectoria en esa área como rector de la UNEYES desde 1981 a 1985. El doctor Quevedo ha sido desde hace años un consecuente colaborador de esta institución a partir de su incorporación como miembro correspondiente por el Estado Barinas en el año 2016. Su actuación desde entonces como miembro y presidente de varias comisiones, así como su reciente desempeño como secretario interino del Comité Directivo, ratifican su compromiso y valioso aporte a nuestra ilustre academia. Por ello, era de justicia el realizar este acto formal para así públicamente realzar la juramentación efectuada en fecha 17 de octubre del 2023 ante la Junta de Individuos de Números, hecha de manera virtual, y que le daba así derecho a poder postularse a una candidatura en el nuevo comité directivo
para el lapso 2024-2026. Este hecho, ya consumado, le permitirá al doctor Quevedo dirigir los pasos de nuestra academia como presidente por dicho periodo, y donde estaremos honrados de acompañarlo en el cargo de vicepresidente. Al darle hoy la más cordial salutación, quedo, al igual que el resto de la academia, gratamente satisfecho por su destacada colaboración con la institución y su continuo compromiso, que estoy seguro redundará en un mayor prestigio y reconocimiento nacional para todos. Bienvenido nuevamente, doctor Quevedo, pero esta vez como individuo de número al sillón 31. Es un verdadero honor tenerlo entre nosotros y en pocos días como nuestro presidente. Gracias. Se invita a familiares, colegas, académicos, invitados especiales, amigos y en general todos quienes nos acompañan a manifestar sus felicitaciones a los nuevos académicos, Rafael Isidro Quevedo y Joaquín Benítez Maal. Agradecemos a los que nos acompañan de manera virtual en la plataforma Zoom manifestar sus felicitaciones por escrito a través del chat del evento. Luego no está en el guión, pero los académicos Rafael Isidro y Joaquín Benito nos invitan a un brindis que tendrá lugar delante de la sala de la Academia Nacional de Ingeniería de Arte. Muchas gracias.